lepra, tenían lepra y no se acercaban a la gente, de hecho quedaban excluidos. Y dice la palabra del Señor que ellos de lejos alzaron la voz. Y vemos unas expresiones que lo llaman maestro. Es decir, que lo reconocieron, lo llaman maestro. Como todos ustedes saben, en el Evangelio de Lucas es la primera vez, excepto los apóstoles, la única vez que menciona que alguien llama maestro a Jesús, excepto los apóstoles, en el libro de Lucas. Y esto el Señor me hablaba, y es que hay un reconocimiento, lo reconocían, pero por su condición tenían que clamar de lejos. Tengo que decir esta tarde, Iglesia del Señor, que aunque ellos conocían que por su condición no podían acercarse, lo reconocían. Y aquí surge algo, Iglesia del Señor. Muchos del pueblo no lo reconocieron. Y aquellos que no podían acercarse sí lo reconocieron. En el libro de Lucas, excepto los discípulos, solamente en esta ocasión le llaman maestro. Yo no sé cuántos meses y tiempo pasó en este episodio, pero llama la atención, Iglesia del Señor, que personas aún de lejos reconozcan. Y quiero hablar en esta tarde, no necesito más tiempo que el que tenemos, de dos tipos de lejanía. La primera lejanía todos hemos pasado por ella. La primera lejanía, Iglesia del Señor, llana y sencillamente, es la que todos sufrimos en un tiempo antes de conocer a Cristo. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A causa del pecado hubo esa separación. Amén. Y todos hemos experimentado esa lejanía, esa ruptura de la relación con Dios por causa del pecado. Pero ¿qué ocurre, Iglesia del Señor? Que en ese tipo de lejanía hubo alguien que vino a arreglar esa relación. Ustedes conocen, Iglesia del Señor, de qué forma hemos pasado de muerte a vida. Todos que estamos en este lugar sabemos que por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, hoy tenemos vida, y vida en abundancia. Hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. El Señor Jesucristo vino a pagar ese precio de pecado, para saldar esa deuda que nadie podía pagar. Y esa lejanía, poder de alguna forma reconciliar a la humanidad con Dios por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cargando con todo el peso del pecado al que no cometió pecado, cargó con todo el peso del pecado para que usted y yo hoy podamos estar en este lugar y poder tener cercanía. Por eso dice la palabra del Señor: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Única y exclusivamente ha sido posible, como dice la palabra, nadie va al Padre si no es solamente por medio de Jesús. Ese es un tipo de lejanía que todos hemos experimentado hasta que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y Dios nos ha tomado de nuevo en sus manos y ahora somos miembros del cuerpo de Cristo, para gloria de su nombre. Pero ahora, ¿qué ocurre? Hay otro tipo de lejanía, Iglesia del Señor. Y en breves minutos quiero hablar Vemos que la primera, Iglesia del Señor, el velo se rasgó. Ese lugar donde nadie podía pasar, no era accesible, estaba prohibido pasar ese lugar santísimo, pero por medio de los méritos de Cristo, lo acabo de decir, ahora podemos acercarnos con confianza. El velo se rasgó. Tengo que decirlo porque siempre lo digo y es algo que
gusta recordar que nadie te etiquete. Que nadie te etiquete. Porque Dios te ama con un amor incondicional. Amén. La gracia y la misericordia del Señor se derrama sobre una vida cuando hay un verdadero arrepentimiento. Claro. Y antes de que haya un verdadero arrepentimiento, tiene que haber, primeramente, Iglesia del Señor, que tiene que haber un reconocimiento de mi estado. Porque si no hay un reconocimiento de mi estado, no habrá posibilidad de arrepentirme, porque yo no me puedo arrepentir de algo que yo creo que no he hecho. Yo no puedo arrepentirme de algo que no hice. No puedo arrepentirme de algo, Iglesia del Señor, que no reconozco que estoy cargando con ello. Por eso el reconocimiento es de suma importancia en este tiempo. ¿Para qué? El reconocimiento para pedirle perdón al Señor. Claro. Y nos garantiza la Biblia, nos garantiza la palabra, que es la máxima autoridad. Así nos garantiza: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto solamente lo ha podido hacer Cristo Jesús. Amén. Aprovecho para decir que Dios no es un añadido para tu vida, ni tampoco un complemento para seguir viviendo. No, Dios no tiene que ser todo. No es que lo tenga que ser, Él no es todo, pero a veces no le colocamos en el lugar que tenemos que colocarlo, y hay que colocarlo como base y fundamento, porque de Él mana la vida. Fuera de Jesús no hay vida. Existimos, pero no vivimos. Por eso necesitamos, Iglesia del Señor, a Jesús el primero. Esta es la primera lejanía. La segunda es más peligrosa, porque la segunda podemos reconocer que hay un Dios. No sé si le suena esta frase. Sí, yo reconozco que hay un Dios, algo hay. Sí, yo reconozco que el culto es bueno. Si yo reconozco que es bueno poner alabanzas en casa. Si yo pongo predicaciones en YouTube, yo reconozco que es muy bueno ir al culto. De hecho, tengo mucha familia que va al culto. Pero ¿cómo está el corazón de dicha persona? Porque estos hombres, Iglesia del Señor, lo reconocieron, lo llaman maestro juntamente con los apóstoles. Nadie más llama al maestro en el Evangelio de Lucas. Lo reconocieron, pero de lejos. Hoy hay muchas personas familiarizándose con las cosas del culto, pero lejos de Dios. Sí, amén. Y lo que me decía esta tarde el Señor, esta mañana, era lo siguiente: acepto las cosas del culto, pero no acepto las cosas de Cristo. Es fuerte la frase. Acepto la liturgia del culto, cómo funcionan las cosas del culto, pero no acepto la norma que Jesús ha puesto en mi vida. ¿Por qué? Porque no hay, Iglesia, otra forma de poder vivir, que es el primer paso, que es santidad. Dios nos llama a una vida santa, a una vida santa. Yo acepto lo del culto, yo recibo y acepto los coros, las alabanzas, me deleito, las reconozco como algo bueno, pero lo importante en este tiempo es: acepto a Jesús en mi corazón, en mi vida, con todas sus consecuencias. Porque cuando Dios está en un lugar, tiene que reinar, tiene que entronarse en el corazón. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Si reconozco las cosas eclesiásticas y son buenas y las escucho en el coche, pero ¿cómo está mi corazón? ¿Está cerca o está lejos de Dios? Por eso sencillamente Dios en este tiempo nos está llamando, Iglesia del Señor, a vivir cerca. Hoy no podemos vivir lejos. Hoy necesitamos, es una necesidad, no es una opción. Si queremos experimentar la verdadera vida de Dios, necesitamos vivir cerca.
Porque dice la palabra sencillamente, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo hago una pregunta en esta tarde de la iglesia. ¿Cuántos de este lugar desean ser usados por Dios para su gloria? Todos, ¿verdad? Y todas. No hay posibilidad de eso sin Dios. No hay posibilidad. Porque separados de Él nada podemos hacer. Claro. Porque una cosa es hablar de Dios y otra cosa es que Dios hable. Por eso nuestra vida tiene que estar ligada y unida a Dios, no desde la lejanía. Con esta iglesia del Señor, animo e invito a acudir todos los días a este lugar bendecido, porque esto es otra área de nuestra vida cristiana. El reunirnos como iglesia para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero les recuerda, el Espíritu Santo nos recuerda en esta tarde que no podemos vivir lejos. Tenemos que vivir cerca. Amén. Yo sé que Dios salva. Yo reconozco que hay un evangelio verdadero. Otros incluso conocen la palabra, conocen la Biblia. Otros se saben los coros de memoria. Pero todavía no han reconocido a Cristo como vuestro Salvador. Y creo que ha llegado el tiempo, iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque es de suma importancia en este tiempo que estamos viviendo tan complicado, tan difícil, con tanto pecado tan accesible, con este pecado tan aberrante, y no entramos en detalles, con esta sutileza que se ha filtrado el enemigo últimamente, iglesia del Señor. Escuchen bien, que tenemos que estar, lo hablábamos los hermanos el otro día, hemos entrado en un tiempo que tenemos que estar tan apegados a Dios, porque nos tocará, iglesia del Señor, ministrar, y nos tocará contrarrestar pecados que nunca nos habíamos imaginado que tendríamos que contrarrestar, y no hay forma más efectiva que contrarrestar el pecado que con la palabra y una vida en santidad. Amén. Nos sorprenderán, iglesia del Señor, y llegarán noticias a nuestros oídos. Pero la palabra tiene poder por autonomasia. Hoy necesitamos estar cerca de Dios. Amén. No vale solamente con reconocer que el Evangelio es verdadero y que el culto está muy bien para pasar un rato y decir qué buen culto hemos tenido y que haya muy buenos. El Evangelio de Jesucristo es mucho más excelente que todo esto. Creo que un sacrificio tan impresionante, como dije la otra vez, no fue ejecutado para tener cultos buenos o cultos bonitos, como se dice últimamente. Creo que la intervención del Espíritu Santo va mucho más allá. Y por medio de ese sacrificio, Él nos ha acercado a Él y tenemos que vivir cerca de Dios. Estos hombres leprosos se conformaban con la lejanía, aun reconociéndole. Porque últimamente, iglesia del Señor, quiero sentirme libre esta tarde, porque tal y como lo recibí, tengo que darlo de esta Amén. forma, no puedo ni quitar ni añadir. Últimamente, iglesia del Señor, se puede estar fomentando, no digo que pase, pero por si acaso, se puede estar fomentando unas buenas reuniones para callar mi conciencia, pero sin intervención del Espíritu Santo y su palabra. ¿Y saben cuál va a ser el resultado? Cero. Porque el Evangelio de Jesucristo no fue diseñado para entretener, sino para transformar. Amén. Ojalá no haya personas cercanas a nosotros, ni lejanas tampoco. Ojalá no haya personas que vivan en la lejanía de Dios
ya callen sus conciencias con venir un par de veces al culto. Porque la palabra cristiano, y este mensaje es así, ¿vale? No es un mensaje así eufórico, un mensaje tranquilito, pero es necesario. Ustedes saben que la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Entonces, si yo no sigo a Cristo como discípulo de Cristo, yo no me puedo llamar cristiano. Yo no me puedo llamar cristiano porque vengo al culto. No nos podemos llamar cristianos porque venimos al culto y participamos alguna vez de algo. Cristiano es una renuncia a mi voluntad humana, una renuncia a mi yo, porque eso cuesta. Porque desde la lejanía está muy bien venir, participamos y es una maravilla. Pero cuando uno decide ser un cristiano verdadero, un seguidor de Cristo, ocurre algo, que se pone delante una pantalla, un muro, y ese muro es que tengo que negarme a mí mismo. Y ahí empieza el verdadero problema. Para ser un verdadero cristiano tengo que negarme a mí mismo. Y eso cuesta. Y el favor no se lo hacemos nosotros a Dios. Esta oportunidad es que Dios nos hace el favor a nosotros. Amén. Necesitamos en este tiempo, Iglesia del Señor, vivir cerca de Dios. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Seguidores de Cristo. Seguidoras de Cristo. Cristianos redimidos por la sangre del Cordero. Hoy no es tiempo de vivir lejos, aunque nos llame mucho la atención las cosas del culto, porque por supuesto que todo esto sabe a gloria y es una maravilla. Y si no te llama la atención esto, poco más te puede llamar la atención, porque la luz de este mundo poco a poco se está apagando y el poquito atractivo que tenía ya no existe, porque todo es amargura, todo es desesperación. El pecado se está desbordando, la sociedad se ha vuelto loca. ¿Cómo no nos va a llamar la atención nuestras reuniones, nuestras alabanzas, los coros, cómo predican la palabra nuestros hermanos? ¡Claro que nos llama la atención! Pero el principal se llama Jesús de Nazaret. No podemos tener apego con el culto y vivir lejos de Dios. Hoy Dios nos llama a una cercanía, por gracia y misericordia, para un trato personal. No como estos hombres clamaban, Maestro, lo reconocían, Salvador, Mesías, pero de lejos no. Hoy Dios ha sanado nuestra vida, ha sanado nuestro corazón, nos ha hecho nuevas criaturas y nos dice y nos invita a que vengamos delante de su presencia para tener intimidad con Dios. En el nombre de Jesús. Apláudele a tu Dios. Aleluya. Aleluya. Lo dejamos aquí, dame otro día seguimos. Lo ponemos en la iglesia del Señor en pie.